Buenas noches, amigas, amigos, seguidores de Revista Plan B. Este es un nuevo enlace a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, buenas noches. Fermín, amigos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros a esta hora para darles las principales noticias que tienen que ver con la epidemia y con el contexto que tiene esta epidemia para nuestro país y para el mundo. Sí, Juan Carlos, hoy vamos a tratar básicamente, vamos a hacer un análisis de las cifras del coronavirus, de la infección de la COVID en el Ecuador. Realmente los casos están creciendo, están creciendo como se había previsto en esta epidemia, aunque esperamos que haya una luz al final del túnel. Vamos a revisar las cifras del día de hoy de los casos de COVID confirmados en el Ecuador y de los fallecidos reconocidos oficialmente por el gobierno. Estas son las cifras de hoy. Tenemos por lo menos 8.225 casos confirmados, 7.912 casos descartados, 11.701 casos con sospecha, 838 casos con alta hospitalaria y un total de fallecidos confirmados por COVID de 403. Pero esto hay que agregar también, Juan Carlos, los que son sospechosos. Efectivamente, los casos sospechosos o bajo sospecha de haber fallecido con COVID superan los 500, y lo cual nos acerca a la cifra simbólica, diríamos así, de 1,000 casos. Pero lo hablaremos más adelante, las estadísticas presentadas por el propio registro civil, por el propio ingeniero Jorge Guate, que es el jefe de tarea respecto a los entierros, a la manipulación de cadáveres en Guayaquil. De una manera dan cifras mucho más altas. Y si ponemos la línea de tendencias, Fermín, en el tema exactamente, en la evolución de casos de coronavirus en el Ecuador, fíjense que es una línea de tendencia elaborada por nuestro compañero Luis Argüello, donde lo que tenemos ahí es precisamente cómo se ha ido comportando básicamente la información de acuerdo a lo que, no sé si llamar la curva, pero sí es como de los casos anunciados cómo se van comportando. Entonces ustedes van a ver en la línea roja, que es el total nacional, 8.225, debajo de ella está Guayas, ¿no es cierto?, que más o menos está entre el 67-68% de los contagios nacionales, con 5.754, y debajo, muy por debajo, está Pichincha con 736 casos. Si se fijan, hay un salto brutal que se dio más o menos del 10 al 11 de abril, en el cual la propia ministra de gobierno dijo que es porque se habían hecho mucho más pruebas. Entonces saltamos casi 2,000 y pico de casos en un solo día. Y luego la tendencia ha seguido al alza, pero de una manera más tímida, digamos, casi una meseta. Lo que se espera es que no es que llegue a un pico de contagios y luego entre a una suerte de meseta, una línea mucho más pausada, ¿no es cierto? No hacia arriba, sino ya hacia una pequeña colina, digámoslo así, para que en su momento los casos ya empiecen a declinar. Pero eso tomará su tiempo, Fermín. Así es, Juan Carlos. Vamos a revisar otra tabla. Esta contiene las cifras de muertos oficiales, ¿no? Como habíamos señalado, el gobierno reconoce 403 personas que habrían muerto por COVID confirmado y la tasa de letalidad en ese caso se está aproximando al 5%. Veamos que la tasa mundial de letalidad en esta enfermedad es del 6.5% hasta el momento. Ha habido otros países, por ejemplo, Italia, donde ascendió mucho más, llegó casi cerca del 10%. En el Ecuador estamos un poco más abajo del 5%, aunque si sumamos los fallecidos extraoficiales, muy probablemente la tasa de letalidad va a ser mucho mayor. Esta sería la situación el día de hoy. Vemos que continúan aumentando los casos, si bien no necesariamente
estamos aplanando la curva, que es el objetivo epidemiológico de toda la humanidad. Esto significa que se reduzcan los casos y que este brote tienda a descender, tienda a reducirse, Juan Carlos. Esto nos lleva a un tema central que les comento que hoy tuve una rueda de prensa virtual con el alcalde Jorge Yunda, quien conozco un buen asesoramiento epidemiológico y por eso tiene algunas medidas que son de sentido común en realidad para la ciudad de Quito. Y lo que él nos decía es que el gobierno, el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana necesita una sola cosa y una sola cosa que son pruebas rápidas y las pruebas PCR, es decir, las de diagnóstico, para pensar en salir de la cuarentena. Sin pruebas masivas, por lo menos se está hablando en Quito, por ejemplo, de 2.000 a 3.000 pruebas diarias como necesidad inmediata para poder establecer los cercos epidemiológicos. Sin esas pruebas, sin la cantidad grande de pruebas que deberían existir en el Ecuador, no es posible montar un cerco epidemiológico que sea efectivo, es decir, que impida la mayor cantidad de contagios si es que empiezan a las actividades normalmente dentro de algunas semanas. El punto es, yo le preguntaba al alcalde Yunda dos cosas, estuvieron algunos colegas periodistas, sobre cuándo llegan estas pruebas. El alcalde mismo anunció 200.000 pruebas hace más de 3 semanas, el alcalde Yunda. Lo propio hizo el gobierno, que anunció 200.000 pruebas una vez después del reemplazo de la ministra de Salud, cuando la ex ministra de Salud, Catalina Andramullo, le dijo, y según versiones engañó al país al decir que había comprado 2 millones de pruebas. Eso nunca ocurrió. Entonces el país perdió mucho tiempo en la compra de pruebas, porque enseguida se pusieron a la cola, no decenas, muchos más países, más de un centenar de países buscando desesperadamente pruebas en el mercado mundial. Y esas pruebas las vende Corea del Sur, por ejemplo. Y de ahí tenemos que los ofrecimientos hasta ahora, ninguna autoridad puede decir, hemos comprado estas pruebas tal día y este día van a llegar las pruebas. El alcalde Yunda dijo, en los próximos días, no precisó. Y si ya las compraron, él debería saber cuándo exactamente van a llegar. Sin eso no podemos hacer nada. Esa es la realidad. Y de alguna manera también el gobierno ecuatoriano, el COE, debería decirle al país cuándo vamos a tener la cantidad suficiente de pruebas para poder armar los cercos epidemiológicos. Sin eso no es posible. Entonces, sí se pide a las autoridades que precisen esos datos, Fermín. Yo creo, Juan Carlos, que hay un manejo que podría ser poco serio de las autoridades. No se trata nomás de decir voy a traer millones de pruebas, pues hay un mercado mundial que está saturado. Los países del primer mundo no pueden conseguir pruebas. Hace poco se denunció en España cómo habían traído de China unas pruebas de baja sensibilidad, de muy mala calidad, que tuvieron que mandar devolviendo, valga la expresión. Lo mismo tuvo que hacer Reino Unido, lo mismo ha tenido que hacer Alemania. Es decir, ni siquiera los países europeos están en la capacidad de producir estas pruebas rápidas. Entiendo que España, algunos laboratorios producen sus propias pruebas de PCR, pero los países europeos, las pruebas rápidas, estas que son como un test de embarazo, las están encargando paradójicamente a la propia China. Y China no les está cumpliendo y están teniendo que regresar los embarques. Entonces, no sé cómo nuestras autoridades de pronto dicen, voy a traer 1 millón mañana, 200.000 pasado. Creo que hay un manejo que es poco serio. ¿Qué opinas tú? No sé si sea poco serio o no, Fermín. Lo que sí digo es que deben ser más precisos. No se trata de denunciar y punto. O sea, los hechos no son anunciar y anunciar y anunciar. Las cosas no se resuelven anunciando. Las cosas se resuelven sin engañar a la gente y diciéndole precisamente lo que necesita saber. Al alcalde Yunda yo le preguntaba, ¿cuándo usted cree que podamos salir del confinamiento, de la cuarentena? Tomando en cuenta que mucha gente ya está saliendo. O sea, es decir, creo que los que estamos encerrados somos los que tenemos la posibilidad de estar encerrados, porque hasta eso se ha convertido en un privilegio. Entonces, lo que tenemos es
que saber de parte de las autoridades, esta es la meta que vamos a tener hasta el, díganos, hasta el 30, hasta el 23, y luego vamos a hacer esto, y tenemos que disciplinarnos. Sí, tenemos que disciplinarnos, pero ¿cuándo? Y las autoridades hasta hoy no son capaces de decir, vamos a empezar así. Esperamos hasta esta es la última semana que dijo la ministra de Gobierno que estaría todo el país en semáforo en rojo. No han adelantado ninguna información sobre qué va a pasar desde el próximo lunes. Es muy probable que nos vuelvan a decir, toda la próxima semana vamos a seguir el semáforo en rojo. Y eso quiere decir que las autoridades hasta ese momento no están haciendo lo que tienen que hacer por cualquier razón. No digo que están siendo negligentes ni nada de eso. Por cualquier otra razón, por falta de medios, por falta de estrategia clara, por falta de recursos, lo que sea, como para arrancar poco a poco las actividades. Hay países, y ahí lo podemos decir, ya en el mundo, Fermín, una cifra que estamos viendo en este momento, más de 142,000 muertos hoy y 2,1 millones de contagiados en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el principal país de fallecidos, tiene 30,000 muertos por COVID-19. Aclaremos, el COVID-19 es la enfermedad que se produce por el virus del nuevo coronavirus que se le llama el SARS-2. Es como la relación entre el VIH y el SIDA. El SIDA es, ¿no es cierto?, la enfermedad, el síndrome que ocurre, y el VIH es el virus que te infecta. Es lo que pasa igual acá. El coronavirus, el nuevo coronavirus es el virus, y el COVID es la enfermedad, es el síndrome que te da esa afectación a los pulmones, la tormenta, como llaman los epidemiólogos, la tormenta de inflamación o inflamatoria que se da en los alvéolos, en los pulmones, y toda la crisis respiratoria que se da. Entonces, son 30,000 muertos en los Estados Unidos. Donald Trump estaba hablando o ha presentado un plan hoy para en junio recién se empiecen a trabajar en las Estados Unidos pueda volver a la normalidad en junio. Y ha dicho hoy, compareciendo ante la prensa, hemos hecho más de 3,5 millones de tests. Estados Unidos, fíjate. Y el alcalde Yunda dice que va a traer 1 millón de pruebas a Pichincha en un avión desde Corea del Sur, que va a traer. Solamente instalar una máquina le demoró a Roque Sevilla en Galápagos 1 mes. Recién la acaban de instalar y hace 1 mes que anunció que ya la habían comprado. 1 mes. Por bien que les vaya. Si tienen todas las ventajas. Si Corea del Sur dice, este rato te embarcamos un avión, se tendrían que demorar al menos 1 mes para tener este aparato funcionando, esta estrategia de las pruebas funcionando, Fermín. Así es, Juan Carlos, y continúan los debates en el mundo sobre qué se ha hecho bien o qué se ha hecho mal con relación al coronavirus. Recordemos que apenas ayer el presidente Trump ha dicho que retira el financiamiento de la organización a la Organización Mundial de la Salud, porque el papel de la Organización Mundial de la Salud y de su filial latinoamericana, la OPS, ha sido considerado polémico, porque al parecer este virus, este brote que tiene lugar en China, no fue lo bastante bien manejado por parte de las autoridades. Las dudas ya se están extendiendo de Estados Unidos también a Reino Unido y a Francia, que se preguntan cómo fue posible que de la ciudad de Wuhan se propalase para toda la humanidad esta infección. La postura del presidente Trump, él es un hombre de posturas polémicas, pero de todas maneras, yo creo que la inquietud es válida. ¿Qué fue lo que pasó con el manejo de este brote en China? Si hubo o no ocultamiento por parte de las autoridades chinas, si hubo o no manipulación de los virus de los murciélagos, porque recordemos que estos virus originalmente viven en los murciélagos. Al parecer ha habido también recientemente publicado en Washington el informe de cables de diplomáticos norteamericanos en China que señalaban que en Wuhan se estaba experimentando con estos virus de los murciélagos, con los coronavirus, y que no se hacía de la manera más segura. Puede ser que haya habido un accidente de laboratorio, porque se ha descartado que este virus se haya producido deliberadamente, pero deberá haber, cuando la humanidad supere esta prueba, responsables, deberá haber responsabilidades, porque
no estamos ni nosotros ni las grandes potencias convencidos de que esto ha sido producto de una acción de la naturaleza, Juan Carlos. Y de todas maneras, para encontrarle las razones va a demorar tiempo. Cuando alguien plantea esta situación, entra ya el factor geopolítico. El secretario de Estado Pompeo de Estados Unidos ha acusado directamente a China de haber manipulado el virus. China ha descartado esto, además en tono de indignación, donde ha dicho que está científicamente probado que no ha sido así, que ha sido un acto fortuito y que este virus evidentemente es un producto de la naturaleza o de la manipulación de los seres humanos con la naturaleza, no de un laboratorio, y lo cual, lo que está en duda ahí es cómo se manejó la crisis, por qué en Wuhan se permitió de alguna manera lo que haya pasado en Wuhan, en China, que se disperse por el mundo. Y claro, entran las sospechas de que podría ser una situación geopolítica gravísima, una nueva arma biológica, digámoslo así claramente. Sin embargo, muchos no creen que esto sea una conspiración internacional, aunque algunos presidentes están dudando de la palabra de los chinos, que no han sido tampoco claros en su información. No lo son para su población, tampoco lo van a hacer para el mundo en este momento. Sin embargo, ahí está la situación y los impactos que tiene. Eso es para toda la gente, Fermín y amigos, porque estamos viviendo esto gracias a este virus que no se nos vino, no es que lo hayamos producido nosotros, se nos vino a todo el mundo, se nos vino a Ecuador, ha causado, Fermín, una catástrofe en Guayaquil, una catástrofe humanitaria con una cifra de muertos sin precedentes, creo, en la historia de Guayaquil y en la historia del Ecuador, por el tiempo y la forma en que ha ocurrido. Y con eso queríamos topar este tema, y sin antes invitarles a que lean nuestra edición en www.planb.com.es, con los nuevos aportes que hoy ha realizado Susana Morao, por ejemplo, y Luis Argüello, gráficamente un reportaje muy bueno e interesante sobre el mercado de San Roque y cómo impacta esta situación en la gente humilde de Quito, en la gente que vende en la calle, en la gente comerciante, la que nos venden todas las cosas de comer, que no son las grandes cadenas comerciales, obviamente, sino los mercados y la situación de los mercados en Quito, que esto es una bomba a punto de estallar. Ya están detallados estos informes, Fermín, y con eso quisiera dar el paso al tema de Guayaquil. Sí, el día de hoy el registro civil ha presentado una cifra que puede ser realmente espeluznante. Entre el 1 y el 15 de abril han muerto en Guayaquil 6.703 personas. Esta es un aumento tremendamente significativo de la mortalidad en la ciudad de Guayaquil. Y anotamos también que habían fallecido el mes pasado, en marzo, 4.236 personas según el registro civil. Y solo en lo que va de abril, es decir, del 1 al 15, el registro civil ha anotado 6.703 personas más en lo que va del mes de abril. Esto es una cosa espeluznante. Evidentemente hay una pérdida de vidas humanas tremendamente significativa, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, y estamos por establecer un contacto con Marta Roldós, que es nuestra invitada. Ella tiene algunos problemas con su conexión, esperamos ya que lo supere, pero mientras podemos conversar con Marta, es evidente que estas cifras ponen al descubierto una verdadera catástrofe humanitaria. Creo que nunca en la historia de Guayaquil ha muerto tanta gente proporcionalmente a su población, supongo que ni siquiera en la guerra de la independencia, ¿no? Por lo menos desde el principio de la República, que no ha muerto tanta gente de golpe en esta circunstancia, Juan Carlos. Claro, se cumplieron 4 años del terremoto y recordemos que del terremoto de Pedernales, ¿no? Que azotó a las ciudades de la costa, sobre todo Manabí y Esmeraldas, y ahí tuvimos 700 y pico de fallecidos, una cantidad más grande, como 2.000 y pico de heridos, y los impactos económicos más o menos generaron unos 3.000 millones de dólares, que fue el cálculo que hizo el gobierno de ese entonces. Y pues si hacemos un comparativo, vemos que Guayaquil hace rato ha superado esa situación, esa catástrofe humanitaria. No hay persona en Guayaquil que no conozca que alguien haya muerto. O sea,
Sí, tienen un conocido, tienen un pariente, tienen un amigo, tienen un compañero del trabajo que ha muerto de coronavirus, justamente, y también el impacto económico es enorme, es formidable, es terrible en Guayaquil, y desde este espacio seguimos insistiendo que Guayaquil necesita de nuestra solidaridad, de nuestro apoyo, y que todos los esfuerzos deban centrarse en superar esa catástrofe humanitaria. Resulta inaudito que en este momento muchos políticos estén pensando en la estabilidad del gobierno o no, o si existe o no presidente, o si existe o no lo que sea, o si la alcaldesa se equivocó o no, mientras no siga en primer plano la situación de Guayaquil. La situación de Guayaquil, del Guayas en general, sigue en primer plano en lo que significa lo noticioso. Entonces, hay que apuntar a eso. Y en ese sentido quería apelar a algunas cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el gremio periodístico, y nos habíamos comprometido con eso, apoyar una campaña que está desarrollando Fundamedios en este momento, sobre la situación de más de 50 periodistas y sus familias que están luchando por salir adelante en la pandemia. Ellos han perdido, hay algunos periodistas muertos también, hay cerca de 10 según información de las fuentes en Guayaquil. Sin embargo, lo que tenemos es que muchas familias están pasando necesidades, están con sueldos impagos, están con contagios masivos, están en aislamiento forzoso, están en cierres de medios de comunicación, han cerrado, y estos medios incluso los han dejado en total indefensión. Entonces, se está armando una campaña de apoyo de solidaridad específica, por ejemplo, para los periodistas de Guayas, de Guayaquil, y les pedimos que nos ayuden a apoyarlo. E igual, para los otros esfuerzos que están haciendo privadamente Carla Morales, Guillermo Lazo, Jaime Nebot, en cuanto a todas las donaciones, la propia Iglesia Católica de Guayaquil, que está llevando adelante una campaña formidable de apoyo con kits alimenticios a todas las personas que puedan atenderse. Entonces, pongámosle, si los quiteños podemos ayudar a Guayaquil, ayudemos, contactemos con los canales necesarios y ayudemos a que esta situación se calme o logre ser superada en Guayaquil, Fermín. Sí, Juan Carlos, bueno, vamos a tratar de conectarnos con Marta Roldós, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil, a quien le hemos invitado a que en este programa nos cuente desde el puerto principal cuál es la percepción de esta catástrofe humanitaria que se ha cernido sobre esta ciudad ecuatoriana. Marta, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola Marta, buenas noches. Parece que tenemos algún problema con Marta. Vamos a tratar de retomar el contacto. Hasta tanto, Juan Carlos, me parece que... Veamos los mensajes que nos está enviando la gente, Fermín, por favor. Sí, por ejemplo, tenemos... vamos a seguir hasta tanto revisando lo que nos preguntan, lo que nos comentan nuestros seguidores por medio de la red social Facebook. Puedes verlo ahí. Pedro Ordóñez Cordero pregunta, ¿cómo entender que existan 12,000 pruebas sin resultados? Esto distorsionará toda estadística y proyectar decisiones con una información de esta calidad. Sí, Pedro Ordóñez se refiere a lo que la ministra de Gobierno y vocera del COE en este momento, María Paula Romo, dijo en la mañana, que un problema muy grave, lo mencionó así, es precisamente que hay 12,000 pruebas aún sin resultados. Esto, de hecho, va a cambiar la realidad de las cifras en el Ecuador. Ahora, para mal o para bien, no sabemos. Puede que estas cifras ya representen, porque el tema del coronavirus tiene que ver mucho el tiempo, también el tiempo de cómo se está manejando, y los contagios de hoy que se presentan hoy son pruebas que se tomaron hace 8 o 10 días. Eso es innegable. Entonces, eso es lo que sabemos. Las cifras que tenemos hoy nos reflejan la realidad de hace 10 días. Entonces, eso es lo que está pasando. Francois Salnav, no sé si sea el nombre, no sé avatar, pero en todo caso es Francois Salnav, dice, aborden el tema entrega de comida a domicilio, requisitos sanitarios de conductores y seguridad
alimentaria. Perfecto, es un tema que vamos a abordar. ¿Quién no ha pedido, en la medida de sus posibilidades, comida a domicilio? Yo lo he hecho. Están muy bien equipados, es decir, lo hacen he pedido medicinas, he pedido comida, he cambiado el gas. Entonces, todos tienen como protocolos muy estrictos y nosotros tenemos que ayudar a exigir eso. Es decir, si vemos que quien nos entrega la comida no tiene los guantes o está tomando una situación, hay que hacerle un cordial recordatorio de las medidas de seguridad que hay que tener. Y también, si piden pizza, no hay que lavar con jabón, ¿no es cierto?, la caja de pizza, pero sí hay que tener las medidas pertinentes para que no se transmita de alguna manera este virus. ¿Qué otro? Estamos ya en contacto con Marta Roldós desde Guayaquil, Juan Carlos. Marta, ¿nos escuchas? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Fermín. Ya por fin nos pudimos comunicar. Marta, comentábamos hace poco que es verdaderamente dramático conocer que en Guayaquil prácticamente todo el mundo tiene un conocido que o se ha enfermado o se ha muerto de COVID. ¿Cómo se percibe esto en la sociedad guayaquileña? Bueno, no es uno, o sea, todos conocemos un montón de enfermos y sabemos de un montón de muertos. Y los muertos tienen nombre y apellido, como yo decía hace unos días. El fin de semana recién murió el hermano de una de mis amigas más queridas, murió el esposo y el hijo de otra amiga. Y entonces, para los guayaquileños el tema, o sea, creo que estamos irritados, ¿no? Estamos irritados de ver que hay gente que está pensando en el juego político cuando para nosotros la urgencia es que la gente encuentre una cama. O sea, y que además nos digan las cosas como son. Porque nos dicen, los guayaquileños estamos haciendo, nuestros amigos, nuestros familiares, haciendo largas filas en hospitales para buscar una cama que luego no hay, y sin embargo luego vemos en la televisión que dicen que no faltan camas, como cuando decían en la televisión que los médicos estaban equipados y nosotros tenemos familiares que o son internos o son médicos y demás, y sabíamos que no tenían el equipamiento. Los médicos son de las primeras bajas sensibles en Guayaquil, ya perdí la cuenta, pero hasta hace un par de semanas ya se contabilizaban 45 médicos muertos, además de los miles que están contagiados, lo cual es terrible porque los médicos fueron de los primeros en convertirse en víctimas y además indicadores de contagio de la pandemia por la falta de cuidados. Creo que algo que por lo menos esperemos ver los resultados es justamente la cuarentena. La cuarentena, digamos que con todo lo costosa que es una de las medidas bien tomadas, pero mientras tanto hay otras cosas que son terribles. El manejo de las cifras también irrita, ¿no? Irrita porque muchos guayaquileños sabemos que no conocemos a todo el mundo y sin embargo conocemos a muchos muertos y las cifras de muertos no nos hacían sentido. Y yo ya dejé de ver las cifras del COE porque me parecían un cuento de hadas. Y cuando hoy día el señor Watted por lo menos confirma que en Guayaquil antes morían 2.000 personas, parece que en estas 2 semanas han muerto 6.705 personas, cuando lo normal era que mueran 2.000. Y eso que además no hay tránsito. Entonces una de las grandes causas de muerte son las muertes violentas por accidentes de tránsito, y esas ya no hay. Y entonces, ¿qué puede haber provocado la muerte adicional de casi 5.000 guayaquileños más? ¿No? ¿Qué es la causa? ¿Cuál es la causa? Entonces, este mismo mecanismo de que si no te hicieron la prueba del COVID, no te etiquetan tu muerte como COVID, te llevan a que manejemos unas cifras de las víctimas del COVID que son absolutamente irreales, y que además también nos afectan, porque creemos que por lo menos si tuvieran las cifras reales y manejaran las cifras reales, pondrían más atención y más cuidado sobre las necesidades que todavía tiene la gente en la ciudad. Y no solamente, no quiero hablar solo por Guayaquil, las cifras que publican las cifras del COE, por ejemplo, relativas a nuestra provincia hermana, a nuestra provincia vecina, que es Santa Elena, tampoco guardan ninguna relación con lo que se está viviendo en esa provincia.
¿Y cuál es la situación en Santa Elena, Marta, de lo que tú conoces? Bueno, mira, yo conozco por lo menos un cantón, porque tengo gente conocida, un cantón, un pueblito que tengo gente conocida en Atahualpa, en Santa Elena, y Atahualpa, que es un pueblo pequeño de Atahualpa. Solo yo sé de 8 muertos en Atahualpa, y hace 2 días, y lo supe la semana pasada, y hace 2 días ponían 5 muertos en toda la península de Santa Elena. Santa Elena está reclamando que tiene más de 200 muertos. Entonces, yo creo que tiene que repensarse cómo se etiqueta a las personas por COVID, porque a Santa Elena también supe por alguien, por un médico, que solamente enviaban 20 pruebas semanales. Entonces, si solamente envían 20 test semanales, todos los otros mueren de maneras misteriosas y no quedan registrados. Mira, los guayaquileños hemos tenido varios traumas en nuestra historia. El trauma del 5 de junio y del 3 y el 4 de junio, hace ya varias décadas, y el trauma de las cruces sobre el agua, ¿no? Y entonces ya hemos estado acostumbrados a que se nieguen nuestros muertos, pero no estamos dispuestos a seguir permitiendo que se nieguen nuestros muertos. No pueden negar nuestros muertos, porque además las cifras que maneja el COE, además ni siquiera se compadecen con la realidad del colapso del sistema sanitario y del sistema funerario. Si las cifras que el COE maneja fueran ciertas, no habría el caos que hay ahorita, tanto en el sistema sanitario como en el sistema funerario de Guayaquil. Marta, el vicepresidente Sonny Holzner y algunos otros funcionarios del gobierno atribuyeron el brote en Guayaquil a la gente que había viajado al exterior, en especial a la gente de las clases altas, decían ellos, de los barrios más acomodados, que habían viajado al exterior y que esto había producido un contagio masivo que ahora al parecer alcanza a todas las clases sociales. ¿Qué explicación tienes tú o puedes anticipar sobre por qué este brote tan virulento en Guayaquil? Mira, yo solamente sé que la paciente cero no era una paciente de las clases altas. A ver, yo creo que aquí nos olvidamos que los ecuatorianos en general, pero también muchos los guayaquileños, en la época de la crisis del 99, la crisis del feriado bancario, la gente se fue y migró a Italia y a España principalmente a trabajar. Y que mucha de esa gente, que ya algunos están para jubilarse, que era la historia de la señora que llegó, vinieron justamente para los meses de vacaciones, que estos son los meses de vacaciones, no son los meses de vacaciones de Quito, son los meses de vacaciones de Guayaquil, para pasar con sus familiares. Es lo que pasó con el director de noticias también de Coavisa, su mamá vino de Italia. Entonces, no solamente hablemos de las clases altas. A mí me indigna mucho que se trata de culpabilizar a los guayaquileños. O sea, a mí el discurso de culpar a las víctimas, realmente sí, ha habido irresponsabilidad, sí, pero también ha habido una falta de controles y de control epidemiológico. Creo que hablamos de algo que se hizo positivo, que fue justamente la decisión de la cuarentena, pero algo que se hizo negativo fue que no tuvimos control epidemiológico. No lo hemos tenido tampoco de la epidemia que tenemos al mismo tiempo de dengue, de la que nadie habla, ¿no? Todo el sistema epidemiológico en el Ecuador, pero con más sensibilidad en Guayaquil, porque es un puerto de entrada marítimo y además aéreo, y es un lugar de tránsito para gente que va a otras provincias. Todo eso, ¿verdad?, se debilitó, se empezó a desmantelar con Correa y se siguió desmantelando con el señor Lenín Moreno. O sea, ¿cómo es posible que recién pusieron a un epidemiólogo a dirigir epidemiología en el Ministerio de Salud? El anterior encargado de epidemiología no era epidemiólogo, ¿no? Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, ¿cómo es posible, además, que hace meses venimos denunciando desde Miloj y periodismo de investigación que se feriaron los hospitales en Guayaquil? Entonces, a mí me molesta una cosa muy, muy grande. Se supone que el sentido de la cuarentena es para aplanar la curva, para no saturar el sistema de salud. Pero ¿qué pasa con las ciudades como la de Guayaquil, donde el sistema de salud de entrada no daba la talla? De entrada. Porque en el IES de los Ceibos no es solamente con el COVID que faltaban insumos, habían faltado insumos antes.
Entonces, y porque las denuncias del Teodoro Maldonado Carbo y de lo que pasa en el Guasmo y demás, y en otros hospitales de Los Ríos, y de todo y sobre todo en la costa ecuatoriana, que fueron objeto de un festín político, se venían denunciando desde antes. Entonces, cuando esta pandemia cae, por supuesto que se riega, porque no hay vigilancia epidemiológica adecuada. Aquí nos olvidamos de lo que era vigilancia epidemiológica. Cuando teníamos al Instituto Izquieta Pérez en Guayaquil sabíamos lo que era vigilancia epidemiológica. Aquí no se hizo vigilancia epidemiológica. Entonces, ni siquiera, y eso lo sacó Plan B, ni siquiera los familiares de la paciente cero le habían hecho los test de COVID. ¿Cómo se hacían entonces las vigilancias y los cercos epidemiológicos? No sabemos incluso si hubieron pacientes anteriores a la paciente cero. Entonces, lo que se volvió más famoso fueron estos casos que sí son reales y que sí sucedieron, pero que no es... ¿Cómo es que de allí se pasó a Atahualpa y cómo es que de allí se pasó a sectores más populares de Guayaquil de manera tan rápida? Por lo menos deberían podernos hacer el trazado. Si hubiera habido vigilancia epidemiológica, nos podrían haber hecho el trazado, como hacen en Corea, de quién contagió a quién y cómo se regó. Pasamos de que hubo vigilancia epidemiológica muy mínima, o no sé cómo se hizo, a el contagio comunitario. Así es, Marta. Hay algunos comentarios que quisiéramos absolver. No sé si tú nos puedes ayudar también a contestar estas inquietudes. Patricio Fuentes, vía Facebook, nos dice: ¿por qué el gobierno no transparenta la información? Guates dice una cosa y el MSP otra. ¿Crees que hay una contradicción entre lo que dice el señor Guates y las cifras del ministerio? Mira, yo creo que sí hay una contradicción, porque incluso cuando ellos hablan de casos probables, no llegan a todos los casos que Guates está mencionando de muertes en exceso. Claro, probablemente los que ellos entiendan como casos probables son gente que se murió en los hospitales, a la que estando ya hospitalizado con todos los síntomas, no le alcanzaron a hacer la prueba del COVID. Y te digo porque la mamá de una de las amigas de mi hija, una mujer más joven que yo, se murió hace unas semanas también en una clínica privada y todavía no le habían hecho la prueba del COVID. Entonces se murió de COVID, pero probablemente su muerte sea causa probable. Pero todo ese otro montón de gente que muere en las casas y demás, no, ni siquiera la están considerando allí. Pero entonces, díganos, ¿qué otra pandemia hay en Guayaquil para triplicar el número de muertos? Por Dios, algo grave más tiene que estar pasando, ¿no? Es claro, Marta, esta situación bueno, el Ecuador no es precisamente ducho y experto en dar cifras adecuadas en ningún sector. Los periodistas hemos sufrido esa situación siempre. Es un país que no maneja cifras, o las ocultan o las manipulan a conveniencia. No digo que este sea el caso, pero es importante que, por ejemplo, las cifras que ha dado Jorge Guates y los comentarios aquí puestos en Plan B, y te ruego, Fermín, que los vayas poniendo. Por ejemplo, hay uno de Mateo Ordóñez, que es interesante también, Fernando Terán Cueva, muchos nos están escribiendo, Wilson Medardo Cabrera, Diego Calero, que ya lo pusimos, y Fernando Terán dice: por los anuncios realizados preocupa la situación laboral. Peor aún, la del empleo inadecuado o subempleo. Este escenario es terrible, y sin el feriado bancario y inmigración esto ya no es posible. El aumento de la inseguridad y la violencia, el populismo, engaños electorales y políticos, con una mirada nacional que no sigue esta ortodoxia económica que deja claro que no es la opción. La pregunta: ¿alguien tiene la más mínima idea del nuevo escenario? Eso lo trataremos mañana, Fernando, gracias. Sí quisiéramos hablar del escenario político y las salidas políticas que se ven a esta crisis, porque como decíamos ayer, hay una salida política. Mateo Ordóñez, que es médico, nos decía: los diagnósticos que salen a la luz estos días reflejan personas que tuvieron síntomas semanas antes, eso es claro, pero con la cantidad de pruebas que se hacen diariamente, se siguen acumulando. Esto va a seguir pasando en las siguientes semanas y no indica en nada que los contagios estén disminuyendo. Por eso es necesario hacer muchos más tests diarios, al menos, hasta lograr disminuir muchísimo esta acumulación. Es claro, esa es la estrategia. O sea, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Y cómo ves tú, Marta, en Guayaquil? ¿Es posible? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo el prefecto? ¿Qué está haciendo la alcaldesa? ¿Qué está haciendo el gobierno en realidad sobre este tema? O sea, Otto Sonnenholder, el vicepresidente, anunció que hay
que van a empezar pruebas rápidas en Guayaquil. ¿Ya las tienen? ¿Ya tienen las pruebas rápidas en Guayaquil? Esa es la pregunta, Marta. Bueno, mira, realmente ni siquiera sabemos, porque a cada rato nos dicen que hay lo que no hay, nos dicen camas y no las encontramos, nos dicen que hay pruebas y no hay. Algunas gentes están recurriendo a servicios privados para hacerse pruebas, pero esa es la gente que las pueda pagar. Para los demás es más fácil sacarse la lotería en Guayaquil que le hagan la prueba del COVID, creo. Realmente yo recuerdo que un día habían hecho apenas 14 pruebas en toda la provincia del Guayas, un domingo, no este domingo, sino el anterior, y habían hecho, y de esas 7 en Guayaquil, ¿no? Entonces, yo creo que además deberíamos pasar ya al diagnóstico clínico, porque si hay algunos países que no tienen pruebas y demás, y lo que hacen es simplemente ya diagnosticar clínicamente el COVID y también las muertes por COVID. Porque si no lo hacemos así, estamos manejando unas cifras que no son. O sea, yo creo que no sé si ya, probablemente soy muy osada, pero es un poco en la desesperación. No sé si ya los médicos tengan suficientes elementos para diagnosticar clínicamente el COVID o eso no se puede hacer, ¿no? En la medida de que las pruebas no hay. Conozco mucha gente que está guardando cama y está en casa con COVID y que jamás ha hecho las pruebas y que lo que está es tratando de hacer un manejo de la enfermedad, incluso con médico privado sin haberse hecho la prueba, porque la gente tiene más miedo a veces incluso ya hasta de ir a los hospitales o siente que intentar ir a un hospital es un caso perdido, ¿no? Entonces, yo creo que deberían empezar a pensar más creativamente y mi pedido al gobierno y a los políticos, a todos, o sea, yo creo que tienen que dejar de negar la realidad y dedicarse a trabajar sobre ella, o sea, a preocuparse de los hechos y no negarlos. Yo siento que ha habido un gran esfuerzo en negar, o sea, porque los abrumaba, porque los superaba. No nieguen la realidad, trabajemos con lo que es la realidad. Entonces, esa es la primera cosa que se les tiene que pedir. Necesitamos que estén operando más con un criterio epidemiológico que con criterio político. Y eso se lo pedimos a todos. Yo creo que este es un momento en que se debería pensar con criterio epidemiológico y no político, porque lo que pasó en Guayaquil, nadie está garantizado. Probablemente Guayaquil fue el mayor foco de explosión, como lo ha sido Nueva York en Estados Unidos, y como lo han sido algunas ciudades de Italia, pero en España parecía que solo era Madrid, ahora también es Barcelona. Entonces, yo creo que curar su salud es atender bien lo que pasa en Guayaquil. Yo conozco de casos también ya que están empezando en las comunas, lo que pasa es que son distantes en Chimborazo, porque mucha gente que aquí tenía, sobre todo gente que tenía sus puestos de mercado y demás, que eran migrantes de comunidades indígenas de Chimborazo y vivían en Guayaquil, ante el susto de la pandemia se fueron enfermos ya a Chimborazo. Entonces hay que tener muchísima atención y no dar todo por sentado, o sea, y no, yo creo que muchas cosas de las que pensamos al inicio, al principio nos decían que no había que usar mascarillas, ahora las mascarillas son mandatorias. Al principio nos decían que solamente morían las personas mayores, las personas adultas mayores, luego nos enteramos que algunos somos adultos mayores, aunque no nos consideramos en esa cosa, y después de 50 años todos tenemos comorbilidades, y además, o sea, una de mis amigas acaba de perder a su hijo y estaba en los 30. Entonces eso de los adultos mayores, se moría el padre y se moría el hijo. Entonces yo creo que hay muchas de las cosas que nos dijimos a manera de consuelo al principio o a manera de mecanismos de tranquilizarnos que no funcionaron, no fueron y no operaron. Yo espero, no por las cifras, sino por la cuarentena, que de alguna manera esto vaya amainando, pero creo que el sistema de salud no puede estar politizado. Creo que además el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, debería dejar de estar debajo de la Presidencia de la República, debería ser independiente y darnos información transparente. Y creo que deberían llamar realmente a los mejores y a todos los epidemiólogos a ser parte de este esfuerzo de taclear al coronavirus. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa desde la ciudad de Guayaquil, vía telefónica.
Muchísimas gracias a Marta Roldós, quien se ha comunicado con este programa para comentarnos la situación en Guayaquil. Juan Carlos, tal vez contestamos un par de comentarios adicionales. Megatron nos escribe desde Twitter. ¿Cómo entender la demora del gobierno en pasar las leyes que dijeron para la crisis? Hasta hoy no llegan los dos proyectos que el gobierno ha anunciado. Suponemos que están tratando de gestionar algún tipo de apoyo político, pero ayer en la comparecencia no precisamente hubo apoyo al ministro de Finanzas, Juan Carlos. De hecho, así es. De todas maneras, por fuentes del Congreso tenemos claro que están esperando que llegue esta ley. Ojalá no sean los 400 artículos que mandaron con la ley anterior, y entonces ahí sí va a ser muy complicado, que sea una cosa muy concreta, muy pragmática y que permita de alguna manera un debate democrático dentro de la Asamblea. Ponía yo en un Twitter, en mi cuenta, que se está difundiendo mucho esta frase que la realidad ha superado a la legalidad, y me parece que es la frase más peligrosa e irresponsable que se ha lanzado en los últimos años, porque cualquier persona puede tomarse de esa frase para cualquier cosa. Esto es un llamado a la ley de la selva. Entonces, todavía seguimos siendo un país con leyes, seguimos siendo un país que tiene un Estado de Derecho, una Constitución, un Código del Trabajo, etcétera, etcétera, y que tenemos que respetar. Otra cosa es que reformemos esas leyes, pero debemos actuar siempre en torno a la legalidad, porque si no, esto va a ser pasto de autoritarios y va a ser pasto de cualquier otra persona que se le ocurra. Lo que quería leer un poco, si me ayudas ahí, Fermín, es un mensaje de Marta Cecilia Ardila, desde Bogotá. Sí, nos ha escrito Marta Cecilia Ardila comentando la situación en Colombia. En Colombia no nos hemos disciplinado, estamos esperando a la gente que inicie contagio recién y que para finales de este mes estarían curados. Pero hay gente que sigue saliendo. Y Marta, gracias por este comentario, este saludo. La gente va a seguir saliendo. O sea, les recomiendo nuestras lecturas, ahí está la realidad reflejada. A propósito de lo que decía Marta de Riobamba, de Chimborazo, mañana vamos a publicar un informe que preparó Mariana Neira, una de nuestras colaboradoras, sobre la situación en Chimborazo y lo que está pasando ahí, que es dramático también. No olvidemos que Chimborazo es la provincia donde se concentran, junto a Morona, Santiago, la mayor cantidad de cantones más pobres del país, y sobre todo con mayor desnutrición. Eso es un tema complejo, es decir, cuando se une una epidemia, una pandemia de esta naturaleza, con la desnutrición, con la pobreza, con la falta de infraestructura, tenemos una catástrofe. Entonces eso es lo que ha pasado en Guayaquil y lo que puede pasar en otras partes. Eso es, Fermín. Existen hospitales temporales de COVID en Guayaquil y Quito, están en funcionamiento. Se ha instalado uno en Guayaquil, se ha instalado otro en Quito. En realidad son hospitales, no se podrían llamar hospitales, centros de salud, de algunas camas que ha instalado sobre todo las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo muy poderoso, muy importante en esta crisis. Tenemos una pregunta del colega Wilson Cabrera desde el interior del país. ¿Qué pasaría si entre China y la OMS hubo un manejo no claro sobre la presencia del coronavirus por ser que enfatiza cada día más que apareció en noviembre del 2018, según informaciones que se exponen desde hace más de un mes? Así es, Wilson, un cordialísimo saludo. En verdad, eso es lo que se está discutiendo hoy. ¿Cuánto demoró China en realidad en avisarle al mundo lo que estaba pasando? Taiwán reveló hace pocos días, creo que anteayer, los correos que había enviado a la Organización Mundial de la Salud, correos advirtiendo de la presencia de una neumonía atípica que se llamaba producida por un SARS-2, o sea, un nuevo coronavirus. Y estos no fueron atendidos, según Taiwán, porque el presidente, el director de la OMS, negó eso y dijo, no, nosotros no hemos recibido, y Taiwán los publicó. Entonces, de ahí viene la ira de muchos presidentes, desde Trump, que puede tener sus dudas, evidentemente, de sus intenciones, pero ahí está la realidad. Pero ahora se han sumado ya presidentes europeos a cuestionar el manejo que ha hecho China de todo esto.
Bueno, finalmente tenemos esta preocupación de Hernán Espinel, quien nos escribe desde Facebook. Me preocupa resultados de pruebas represadas 9.000, así lo dijeron las autoridades. Eso significa que faltan datos, resultados, y eso significaría otra realidad actual. Sin duda es un porcentaje importante el que aún no se procesa y que va a alterar o va a variar sustantivamente, especialmente en las provincias donde hay más incidencia, como es Guayas. Va a haber muchísimos casos, muy probablemente, Juan Carlos. Así es, Hernán, ahí solamente una corrección, son 12.000 pruebas, la que dijo la ministra María Paula Romo. Hoy en la entrevista que tuvimos con el alcalde de Yunda, él decía que Quito se están haciendo entre 40 y 50, 30 o 40 pruebas diarias. 30 a 40 pruebas diarias. Eso es nada. O sea, Quito tiene cifras muy abajo de Guayaquil y es efectivamente porque no es que Quito ha hecho las cosas mejor o peor. Igual la disciplina social está en todas partes, vemos los problemas que están dándose en los mercados, la gente que circula cuando quiere, como quiere. Estos sistemas de ingreso a los supermercados son unas colas interminables donde es chistosísimo, digo así por no decirlo tan dramático, pero te obligan a separarte 2 metros de cada persona y todos después nos encontramos en la sección de carnes, toditos, ¿no es cierto? Entonces es muy complicado mantener este tipo de aislamiento y el tema de la indisciplina social tiene que ver con la cultura, pero también con la realidad. Entonces, no es un problema, no es culpa de la gente. O sea, sí, podemos ser indisciplinados y puede que haya una situación complicada, pero llegará un momento en que cada uno debe asumir su responsabilidad como persona frente a su familia y eso es lo que va a pasar. O sea, finalmente, si en un momento la autoridad se ve desbordada porque todo el ejército ecuatoriano no puede controlar Carapungo, no puede, o sea, no lo va a poder hacer. Entonces, tenemos que cambiar de estrategia, Fermín y estimados amigos, hay que cambiar de estrategia. Y nosotros, como ecuatorianos, no podemos permanecer encerrados hasta que las autoridades aprendan, o hasta que las autoridades decidan qué hacer, o hasta que las autoridades resuelvan el problema sanitario en el Ecuador. O sea, nosotros en el encierro estamos colaborando. ¿Qué están haciendo las autoridades para sacarnos de este encierro? Es la gran pregunta, Fermín, y creo que con eso terminamos. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en redes sociales. Les invitamos a que continúen participando en el programa a través de sus comentarios. Quisiera finalmente destacar este comentario de Mía Valentina, quien señalaba que por qué no se están transparentando las cifras. Queremos invitarles mañana a un nuevo enlace. Tendremos un nuevo invitado especial y podremos continuar comentando la circunstancia del COVID en el Ecuador y sobre todo la evidente contradicción política que se avecina. Se avecina a esta tragedia humanitaria una tormenta política, Juan Carlos. Sí, esperemos que no suceda por el bien del país. Lo peor que nos puede pasar es que los políticos, en vez de pensar en la nación, en apostar por la nación, empiecen a apostar la nación. ¿Sí? Y esa es una frase de Luis Verde Soto, con quien hablé hoy, y me decía eso, y es verdad. Los políticos deben apostar por la nación, no apostar la nación. Eso es todo lo que tendríamos que decir esta noche. Gracias por su atención. Gracias por su atención y buenas noches.